¿Qué tal? Buenos días. ¿Se eliminarían los juzgados antimafia? ¿Es esto conveniente o no? De eso y más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Ricardo Sosa, él es analista y criminólogo. También nos acompaña el doctor Martín Alexander Martínez, él es especialista en ciencias penales y docente universitario. Caballeros, bienvenidos a República. Un gusto. Buenos días, Carlos. Bendiciones para todos los televidentes. Ok, empecemos. Tengo entendido que a mediados de enero de 2010 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema recibió una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, contra el crimen organizado y delitos de realización compleja. Buscaba, entre otras cosas, que se anulara la existencia de la jurisdicción especializada, que los tribunales especializados y la ley violaban también el principio de igualdad y presunción de inocencia. Entonces, quisiera empezar con usted, doctor Martín Alexander Martínez, para que nos explique exactamente cómo funcionan estos tribunales y dentro de nuestro sistema jurídico, ¿qué rol es el que juegan? Bien, ante todo, buenos días. Y quisiera empezar mi intervención afirmando que la derogación de la competencia de los tribunales especializados no es más que uno de los 4 problemas político-criminales que se ven en nuestro país. Yo creo que hay otros 3 problemas muy importantes, como son las medidas extraordinarias que se están implementando en centros penitenciarios, el problema de las medidas adecuadas con relación a los deportados que pertenecen a organizaciones criminales, y un cuarto problema sumamente preocupante, que es el hecho de que tengamos defensas civiles o el resurgimiento de defensas civiles en procura de defensa de localidades, vías y municipios. Pero quiero empezar con la jurisdicción especializada. Desde el año 2001, cuando estaba en la presidencia Francisco Flores, se querían crear una especie de competencias y juzgados especializados para conocer del crimen organizado. Entre ellos se generó una reforma al Código Procesal Penal en el artículo 59 para que los jueces de cabecera conocieran de aquellos casos de delitos de crimen organizado. Pues bien, la iniciativa no tuvo mucha importancia y fue en la época del presidente Saca donde en el año 2006 se generan lo que se conoce como los tribunales especializados. Los tribunales especializados fueron parte de la política de la supermano dura y se buscaba crear un régimen sumamente rígido, un régimen que de alguna manera denotara una eficacia en la persecución. El problema quizás que ha tenido la jurisdicción especializada es que no quedó claramente delimitada su competencia. Había un concepto muy parco de crimen organizado, la bagatela llegaba a los tribunales, hicieron colapsar los tribunales y aparte de ello había algunos vicios que para muchos generaban mucha desconfianza en cuanto a la nueva jurisdicción. Por ejemplo, los jueces fueron juramentados en casa presidencial, lo cual se entendía como que era una sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. Junto a ello tienes que uno de los primeros casos emblemáticos de esa jurisdicción fue juzgar como terroristas a unos ciudadanos que le tiraron piedras al expresidente Saca. Un delito de desórdenes públicos lo volvieron terrorismo, cuando el terrorismo es violencia sistemática organizada. Y la cereza del pastel terminó cuando tenemos 3 jueces especializados procesados por diferentes delitos por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, pese a todas esas circunstancias difíciles, los jueces de la jurisdicción especializada sin duda han aportado lo mejor que han tenido, particularmente en el combate de estructuras criminales, ¿no? Entonces, el problema que ha habido actualmente es un colapso de los procesos, ya no pueden más con la carga que tienen. Y dentro de la iniciativa que se ha presentado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es la derogación, aunque más bien lo correcto sería fortalecer dichos tribunales, creando más o creando un sistema unipersonal con más jueces para conocer delitos que a mi manera de ver no puede conocer un juez penal convencional. Ahora, Ricardo, una de las razones que se ha dado para la derogación de estos tribunales y convertirlos en tribunales ordinarios es que la carga tributaria que tienen el resto de tribunales es mucha y que estos de repente tenían poca y obviamente tal vez algunos molestaba que tenían excelentes prestaciones. Pero vamos quizá a la carga tributaria.
la carga de los tribunales. Exactamente. Y esa es la razón por la que supuestamente se van a convertir en ordinarios, para dividir la carga nuevamente. Bueno, yo quiero comenzar mi intervención dándole otro enfoque al que el maestro Martínez ha brindado esta mañana, y es el hecho de que yo estoy completamente en contra del cierre o la reducción de las funciones de los juzgados especializados. Y eso quiero dejarlo categóricamente. He emprendido una lucha a nivel nacional y en este momento puedo decirlo con certeza, Carlos, soy el único que está tratando de velar por que la decisión en este momento ya no le corresponde a la Corte Plena, ya le corresponde a los señores diputados. Los 84 diputados de la Asamblea Legislativa tendrán la responsabilidad y tendrán en su dedo o en su mano la decisión de la eliminación o la derogación de estos juzgados. Lo importante de esta legislación es que surge en el contexto de la supermano dura, y es importante ver esta situación porque el crimen organizado, lo hemos señalado en otras ocasiones, va delante de la tecnología y delante de las leyes, delante de los estados, y más un estado salvadoreño que trabaja lento. Tenemos un estado que trabaja lento, que se toma las cosas light, que toma los problemas de una manera parsimoniosa. Lo podemos observar con este tema de los deportados. Hasta la semana anterior, a iniciativa del coronel Almendaris, se ha reunido el Estado salvadoreño luego de 6 meses que el presidente electo, Donald Trump, hacía ver cuál era el rumbo, el norte y el cumplimiento de sus promesas de campaña. Lo importante de los juzgados especializados es orientar a la población de que el crimen organizado, especialmente los delitos de realización compleja, secuestro, lo que es extorsión y lo que es el homicidio, necesitan una ley especial y necesitan jueces especializados. Los argumentos principales de la Corte Plena han sido básicamente 2. El primero, la saturación, y la segunda, el retraso en el cumplimiento de la justicia, llegando a momentos en los cuales la detención provisional ha llegado al plazo de los 24 meses y para los delitos graves todavía en algunas oportunidades han pretendido requerir 12 meses más que la ley lo establece. Creo que lo importante de esto es que en El Salvador durante muchos años se cometió el error de combatir delito, de perseguir persona, delincuente de manera individual. Y lo que viene a hacer esta jurisprudencia y estos tribunales es a combatir estructuras, porque el crimen organizado en El Salvador, pero esto es a nivel transnacional, pero hablemos de El Salvador, es un criminal que ha ido mutando, que se ha ido diversificando y que ha ido estratificando no solo su liderazgo, sino que también su manera de operar. Unos capturan, otros vigilan, otros privan de libertad, otros asesinan, otros descuartizan, otros reparten cuando este cuerpo es desmembrado, y si no lo van a desmembrar, pues existen por lo menos 4 puntos en el Gran San Salvador que son conocidos como botaderos de cadáveres. Y el tema tiene que ver con la complejidad de la estructura. En términos generales, estos tribunales conocen estructuras de 15 a 20 personas en promedio y los juzgados ordinarios conocen de 2 a 4 imputados. Esa es una de las principales características y diferencias. Por lo tanto, nosotros lo podemos observar en otras áreas profesionales de la vida. ¿Cómo vamos a pretender de que los médicos generales atiendan procesos de cáncer? ¿Cómo va a dejarse de lado un urólogo cuando la persona llega con un problema de cálculo en los riñones y que la decisión sea, mire, envíenlo al Hospital Rosales para que el médico general le dé tratamiento? Por eso la misma palabra nos está ubicando en el contexto de especializados, porque se requiere un estudio. Estos jueces deberían de tener no solo un mayor salario, un mejor vehículo y mejores bonificaciones, sino que también las competencias adecuadas que el Estado salvadoreño, la Corte Suprema de Justicia, invierta en ellos en posgrados y en maestrías y en doctorados de tipo penal
para poder mejorar y subir un estadio diferente en nuestro estado salvadoreño. Pero lo que encontramos en este momento es, en mi opinión, un retroceso. Dar un paso hacia atrás, lo único que favorece es al crimen organizado, a las pandillas como parte del crimen organizado, ya que los juzgados ordinarios no van a estar en la capacidad, y de eso hay suficiente data, hay suficiente proceso para que podamos documentar y poner en evidencia que la decisión de la Corte Plena, en mi opinión, es equivocada, favorece únicamente al crimen organizado, y por eso en este momento lo que viene y lo que ya está en 2 semanas discutiéndose en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en primer lugar le corresponderá a la comisión sacar un dictamen favorable, dividido o desfavorable, y esto llevarlo a pleno. Y ahí es realmente donde vamos a observar cuál es el criterio de los 84 diputados. Yo creo que esto requiere un examen exhaustivo, llamar y pedirle opinión al señor fiscal general de la República, al director de áreas especializadas contra el crimen organizado, al ministro de Justicia y Seguridad, al director de la Policía Nacional Civil, a las diferentes asociaciones de abogados y notarios penalistas, para que brinden una opinión y que esta asesoría, que esta multitud de consejeros pueda hacer luz en los diputados. Pero si ellos, que formularon la ley, que crearon los juzgados, que pelearon por la presión que había de diferentes, no solo del Ejecutivo de ese momento, sino también de diferentes grupos sociales y académicos que trataron de fortalecer esta legislación, y cómo es posible que ahora, 10 años después, nos vengan a decir, mire, somos insuficientes, no tenemos capacidad. Cuando un Estado recibe esta problemática, y en especial la Corte, creo que lo que debió de haber hecho es un análisis exhaustivo interno al interior de los juzgados especializados y llegar, porque el principal argumento ha sido que están saturados, quiere decir que tienen demanda, quiere decir que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil han encontrado un camino certero para que la evidencia, la prueba, pueda ser evaluada de una manera técnica especializada. Pero lo que encontramos ahora es, nos dicen, mire, como están saturados y no damos abasto, mandémoslos a los juzgados ordinarios. Y lo peor, Carlos, realmente aquí se encuentra de todo tipo de justificaciones. La primera es un celo de los jueces ordinarios porque los jueces especializados devengan mejor salario. En segundo lugar, los jueces especializados andan un mejor vehículo. Tercer lugar, los jueces especializados gozan de mayores bonificaciones o prestaciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una rivalidad entre jueces. ¿Qué va a suceder si eliminan estos juzgados especializados? ¿Le van a bajar el salario a los jueces especializados? Es inaudito, no pueden hacer eso, no le pueden tocar el salario al juez especializado. Por lo tanto, lo que va a suceder es que la Corte Plena va a tomar la decisión de incrementarle el salario a los jueces ordinarios y de equipararlos con las prestaciones que se tengan. No se vale, no es correcto este tipo de análisis viniendo de uno de los órganos del Estado que ha sido más cuestionado en no poner el pecho, en no ponerse en primera línea contra el combate al crimen organizado. La Corte ha sido demandada y ha sido señalada constantemente por tener un papel pasivo, por estar señalada incluso hasta ahora por infiltraciones del crimen organizado en sus tribunales, y ahora venirnos con esta noticia que van a eliminar este tipo de juzgados me parece, insisto, un claro retroceso para el Estado salvadoreño. Ok, doctor Alexander, ¿coincide usted con Ricardo en todo su análisis? Es decir, los tribunales ordinarios no pueden reconvertirse para poder absorber parte de la carga de estos imputados de crimen organizado. Bien, veamos las argumentaciones técnicas que se han aducido para derogar la ley. En primer lugar, se dice que es una alta carga laboral. Evidentemente la tienen. Sin embargo, el problema debiera de ser enfocado en crear más tribunales especializados o crear jueces unipersonales. Yo creo que El Salvador daría un mal mensaje político criminal con la derogación por los convenios internacionales que el mismo Estado ha suscrito, como la Convención de Palermo, que es la Convención de Crimen Organizado. Y por otra parte, a los cooperantes internacionales se les daría un mal mensaje.
Es decir, se estaría dando el mensaje que el Estado salvadoreño no tiene una voluntad para combatir el crimen organizado. Entonces, hay aspectos que hay que ver desde esa perspectiva, mejor sería fortalecerla. El otro aspecto, argumento, el segundo, tiene que ver que si un tribunal de la competencia penal ordinaria puede conocer de los mismos procesos. Yo lo dudo mucho. Generalmente los procesos en crimen organizado van de 20, 40, 60 imputados. La operación Jaque creo que andan 300 imputados. Hay una juez de instrucción ahorita que va a tener un proceso con 160 imputados. Y verdaderamente no se da abasto. Yo creo que con los jueces penales ordinarios, con la carga que tienen, más uno de estos megaprocesos, obviamente que el sistema va a colapsar. Sencillamente se trata de una decisión de corto plazo. Y por otra parte hay ciertos hechos concretos que me llevan a tener una cierta duda si un tribunal común puede conocerlo. Si ustedes recuerdan el caso de Enrique Raiz, fue conocido por un tribunal de paz de San Salvador y se le otorgó una medida sustitutiva bajo una fianza de $20,000. Lo primero que hizo el imputado fue salir del país. Un juez que sabe que tiene un caso muy complicado de corrupción pensaría 2 veces no decretar la detención provisional. ¿Y qué es lo que ha pasado? La Cámara Primera de lo Penal tuvo que revocar esa orden de dictado de medidas sustitutivas y se nos fue el imputado en todo ese tiempo. Entonces, eso nos demuestra que el crimen organizado requiere una cierta especialización técnica, una cierta idoneidad técnica que tiene que ser aprovechada de los jueces que todavía están. Hay un tercer argumento, Carlos, muy importante. La sentencia 6/2009 es muy clara en señalar la constitucionalidad de los tribunales de crimen organizado. En esa sentencia que dictó la Sala Constitucional en el año 2012, se ha dicho que el crimen organizado reporta cuantiosas pérdidas para un Estado y a los derechos de los ciudadanos. Por tanto, está más que justificada no solo la reforma del Código Penal, no solo la reforma del Código Procesal Penal, sino también la creación de policías especializadas, fiscalías especializadas y jurisdicciones especializadas. Y eso no es nada nuevo. Fíjate que en Francia, en el año 2004, la ley 204/2004, crea los tribunales especiales de crimen organizado y una corte de apelación también de crimen organizado. España, en el artículo 56 de su ley orgánica del Poder Judicial, plantea la Audiencia Nacional como un instrumento para conocer de delitos de terrorismo y crimen organizado, el artículo 56. Tienes el ejemplo de Colombia. Los artículos 35 y 36 del Código de Procedimientos colombianos distinguen entre jueces penales de circuito y jueces penales especializados de circuito, dando a estos últimos una competencia para delitos como genocidio, crimen organizado, trata de personas. Y no nos vayamos tan lejos, miremos el ejemplo de Guatemala. Guatemala tiene los llamados tribunales de alto riesgo, que son tribunales especializados que aplican la ley de crimen organizado guatemalteca del año 2006. Fíjate la eficacia que han tenido los tribunales de mayor riesgo. Son tribunales creados en el año 2009, a partir del decreto 21/2009, y en ellos se protege a los jueces, a los testigos y a todo el personal ante delitos complejos. Mira, ha sido tan eficaz estos tribunales que el caso de La Línea, el juzgamiento del expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ha sido en un tribunal de mayor riesgo. Claro, en Guatemala estos tribunales vienen siendo evaluados su gestión por año en unos 3 millones de quetzales, algo así como unos $400,000 mensuales. Entonces, la justicia especializada es cara, pero es eficaz. Si eso añades al ejemplo de Guatemala, un tribunal especializado de mayor riesgo, junto con una fiscalía especializada, y ya no se diga, con un organismo internacional de apoyo y fortalecimiento, como puede ser una CICIG en Guatemala o CICIG en El Salvador, el combate al crimen organizado y a la corrupción podría ser muy eficaz. Ok, bueno, entonces concluyo que ambos coinciden en que no es una buena idea básicamente derogar los tribunales especializados. Con esa idea vamos a ir entonces a la pausa. Antes de irnos, quiero contarle que Banco Promérica El Salvador cuenta con 44 puntos de atención, tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Cuando regresemos hablamos de qué hacemos con los deportados. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Doctor Alexander, ¿cómo lucirían esos tribunales especializados antes de entrarle a los deportados? Yo creo que coincidimos con mi distinguido compañero de que lo que hay que hacer es reformular la competencia, mantener esos tribunales, fortalecerlos y crear reglas más claras de competencia. ¿Qué podría quedar ahí? Podrían quedar los delitos de crimen organizado típicos, trata de personas, tráfico de personas, aquellos delitos que suponen tecnificación de la forma de organizarse la organización criminal, delitos informáticos, lavado de dinero. Tenemos que crear tribunales, como nos demuestra la experiencia comparada, que tengan alta cualificación técnica y eficacia en orden a delitos que le vamos a denominar no convencionales. El delito de terrorismo sería un delito que habría que repensar si va a ser de conocimiento de los tribunales, ya que actualmente desde la sentencia 22-2007 de la Sala Constitucional, que calificó a ciertos grupos criminales como terroristas, son todos los tribunales con competencia penal quienes conocen. El problema habría que ver si efectivamente el terrorismo, que siempre ha sido calificado como un delito de proyección política, de una proyección sistemática de violencia, podrían quedar amparados en esta nueva reformulación de competencia o todavía quedarían a la jurisdicción común penal. En suma, yo creo que más el problema de derogación es problema de regulación legal, de qué delitos van a conocer y qué delitos no, antes de plantear una derogación, que me parece que es incorrecto. Ok, listo. Ricardo, antes de ir contigo, quiero que escuchemos lo que dijo el diputado Misael Mejía del FMLN cuando hablaba acerca de las posibles medidas de control que se podrían ejercer sobre los pandilleros que vienen deportados de los Estados Unidos. Escuchemos. Lo que deja establecido es que quienes sean calificados como pandilleros en las deportaciones puedan ser detenidos, internados hasta por un año bajo cierto tipo de medidas. Lo que habría es una calificación de los niveles de peligrosidad y en base a eso y ponerlos incluso bajo autoridades judiciales. Bueno, algo de lo que también hemos escuchado, sumando las palabras del diputado Calixto Mejía, o Misael Mejía, debe decir, es esperarlos en el aeropuerto y cuando bajen del avión agarrarlos y llevarlos a prisión. Carlos, antes de la reunión cumbre del Estado salvadoreño, después de 6 meses de que el presidente Donald Trump ha venido siendo categórico, congruente y manteniendo lo que fue su campaña. Él no ha desviado su ruta, mantiene un lenguaje categórico y conciso de lo que él ofreció en su campaña. Resulta de que acá en República lo hemos evaluado. Lo evaluamos y, en mi opinión, esto debió de haberse generado hace muchos meses. Realmente es inconcebible que ahora se esté tratando, ya cuando están viniendo los primeros aviones con deportados con antecedentes criminales y específicamente miembros de una estructura de las pandillas que se han mencionado por parte del presidente Trump y del señor fiscal general de los Estados Unidos, que todavía no se tenga una propuesta. Yo básicamente en República lancé 2 proyecciones de lo que se podía hacer. En primer lugar, no se puede violar la Constitución, no se pueden violar las leyes vigentes de El Salvador y tampoco se pueden violar los derechos humanos de estas personas. El que tenga proceso vigente y orden de captura y todavía el delito no ha prescrito, pues puede ser capturado. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, una persona que ha cometido delito en los Estados Unidos, pero en El Salvador no debe nada, tiene que pasar adelante sin ningún tipo de restricción. Eso lo establece nuestra jurisprudencia. Y, en tercer lugar, pretender que se quiera capturar a las personas aduciendo que los van a mantener 30 días como que fuera una especie de cuarentena, me parece inconstitucional. Y lo que podríamos tener es una serie de demandas que colapsen más los tribunales, que es lo que está apelando la Corte en este momento. Creo que en este punto específico hay 2 propuestas categóricas desde mi punto de vista. La primera es que esto se debió resolver al más alto nivel. Llámese Presidencia de la República y Canciller General.
Pero lo que hemos encontrado de parte, por lo menos de las declaraciones del señor canciller, han sido declaraciones timoratas, declaraciones light, declaraciones que todo está bien, no se preocupen. Mire, prácticamente como diciendo, mire, Estados Unidos no lo puede hacer y hay que ser categóricos. El presidente Trump está en toda su atribución legal de deportar a las personas. Entonces, aquí no se trata de que nos hagan un favor, aquí se trata de hacer las gestiones políticas, diplomáticas al más alto nivel. Yo quisiera ver al señor presidente de la República ponerse al frente de esta crisis y de este posible escenario con las mayores repercusiones posibles para el país, para los ciudadanos. En segundo lugar, un canciller que realmente deje el protocolo, deje las palabras bonitas y se ponga a trabajar en el tema de legislación y jurídico penal. Por lo tanto, la vía es, primero, un convenio, ratificar un convenio de cumplimiento de pena de los salvadoreños que han cometido delitos criminales y de alto impacto que puedan afectar la criminodinámica en El Salvador. Esto tiene que llevar un componente de fondeo, tiene que haber un acuerdo con los Estados Unidos de tal manera, mire, nosotros estamos en la disposición de acompañarles, pero no tenemos recursos. Ayúdennos con la construcción de penales de máxima seguridad. Y esto es una propuesta que yo desarrollé hace 15 años, Carlos. Tenía que tratarse vía un asocio público-privado, el poder entregar a privados la administración y la construcción de diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad, con una figura de leasing para poder ubicar a los amigos televidentes. En 20 o en 25 años, estas prisiones de alta tecnología pasan al poder del Estado salvadoreño y con la tecnología de punta que se tenga en ese momento. Pero cuando se hizo la ley de asocios públicos privados, dejaron fuera el tema penitenciario. Un grave error, porque ya se conocía de las limitaciones de presupuesto que carece el país. La segunda opción creo que puede tratarse con un convenio específico en el cual se aborden la problemática que tiene que ver al crimen organizado y al tema puntual de las pandillas, para poder generar una legislación más expedita y que nos pueda, en unos cuantos meses, que pudiera llevar un retraso. Usted sabe cómo son estos procesos de conformación de convenios, de tratados y de leyes, porque hay una jurisprudencia internacional. Pero esas son las únicas dos vías que veo. Lo demás son políticos. Recordemos que nuestros políticos ya están en campaña. Vamos a comenzar a encontrar diferentes mesías de la seguridad. Vamos a encontrar hombres y mujeres que se van a querer nuevamente meter en el tema de construir políticas de seguridad que a la base tienen manodurismo, tienen represión, tienen combate, pero no tienen una política criminológica. En otros programas de República yo he expuesto el tema de la diferencia en lo que existe en una política criminal y una política criminológica. Básicamente la política criminal tiene que ver con el derecho penal, tiene que ver con la ley, con la jurisprudencia, tiene que ver con todo el andamiaje de leyes que tiene una nación para combatir el delito. Y esto tiene un efecto, en primer lugar, punitivo, tiene un aspecto de represión, tiene un aspecto de pena. La política criminológica va más allá y es un concepto que se maneja aproximadamente desde 1977. En nuestro país, pues obviamente la carecemos, no existe política criminológica. Por eso es que encontramos que cada semana o cada 3 meses aparecen los políticos en escena poniendo temas como el que vamos a ver en la parte final del programa. Pero yo apelo a que realmente este tema de los deportados es un tema en el cual el enfoque que le está dando el Estado salvadoreño es un enfoque suave, planteando el escenario menos probable, cuando deberíamos de plantear la hipótesis de los mayores riesgos para los ciudadanos. Y hay un impacto también, tiene que ver con el tema del desarrollo de la economía, cómo nos ven hacia afuera en temas de inversión, del eje transversal que tiene para poder desarrollar al país. Pero por otra parte, ¿cuál es la certeza jurídica que le estamos dando a los inversionistas? Si se quieren, por un lado, derrocar
los juzgados especializados, y por otro lado no hacemos nada para contrarrestar lo que ya vamos a tener, la conformación y el reforzamiento, capacitación y adiestramiento de las estructuras criminales presentes. Ok, ahora, doctor Alexander, en casa seguramente mucha gente pensará que es fácil plantearlo de repente en un programa como el nuestro, es decir, no, hay que respetar los derechos, obviamente en una república hay que respetarlos, pero la gente no entiende eso, dice, miren, si estos son pandilleros, lo más seguro es que van a venir y delinquir y armar sus propias clicas. Entonces la pregunta es, ¿tenemos algún asidero legal a través del cual, digamos, se pudiera satisfacer siempre cumpliendo la Constitución con alguna normativa existente, ya sea de reciente aprobación o de aprobación de hace décadas, que pudiese de alguna manera permitir que las autoridades tomaran control de algunos de estos individuos? Claro, se puede, pero antes me gustaría dar unas ideas. ¿Notas tú, Carlos, y notas tú, Ricardo, que el problema de los deportados viene y los políticos intentan resolverlo así? O sea, la política criminal en El Salvador es así. Viene el problema y vemos cómo lo resolvemos, cuando debiéramos de estar ya prediciendo los problemas que va a ocasionar determinados ámbitos delincuenciales. La política criminal tiene que ser una política que debe ser como la política fiscal de un Estado. Independientemente de la alternidad en el poder político, esa política criminal debe estar meditada, debe ser técnica y no ser reactiva. Al primer problema que vengo, me reúno con los políticos y tomamos una solución que en muchos casos no es la más técnicamente adecuada. El problema de los deportados es algo que se venía a venir y que no se tomó con la importancia de vida y que hoy nos va a explotar. Es una bomba de tiempo que ahorita nos va a explotar. Entonces, es un llamado para que analicemos los problemas político-criminales con la suficiente antelación. Yo sí te digo, yo abogo por una política criminal que independientemente del gobierno que cambiara en la presidencia o en la Asamblea Legislativa, se mantuviera y se continuara. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Los políticos han dado un paso adelante de los técnicos y aquí tenemos todas las situaciones, al ver la seguridad como un problema político. Ahora, en el caso este de los deportados, hay que hacer diferenciaciones. Están aquellos deportados que únicamente su pecado ha sido violar las leyes migratorias norteamericanas y que evidentemente no reportan peligrosidad alguna. Junto a ellos tenemos aquellos deportados que sí presentan antecedentes penales. Aquellos que suponen un cumplimiento de pena en Estados Unidos, pues se tiene que crear un mecanismo para que puedan terminar de cumplir la pena aquí. Pero tenemos otro grupo, sujetos que únicamente pertenecen a organizaciones criminales y que de alguna manera no son ni buscados por la justicia en el país. Entonces, ahí hay que ir buscando qué tipo de medida. El artículo 13 de la Constitución permite establecer ciertas medidas referentes a la peligrosidad. Es decir, que la Constitución salvadoreña habilitaría la creación de una especie de ley, no quisiera decir el término, pero es lo que tuvimos en 1950, de ley de estado peligroso. Pero debemos de reconocer que se pueden crear ciertas medidas que tengan que ver con el control o aseguramiento de personas que puedan tener una cierta proclividad delictiva. Obviamente que la detención, su restricción de libertad, estaría discutida porque la restricción de libertad únicamente operaría como por un delito cometido. En cambio, el caso de ellos sería por una proclividad delictiva todavía no susceptible de cometer delitos. Lo que tenemos que buscar son medidas que supongan un control del Estado con relación a estos deportados y que puede ir, por ejemplo, con el uso de los brazaletes electrónicos o algunas otras medidas como lo que se ha discutido, un control semanal de ir a firmar un libro a los tribunales. El artículo 13 de la Constitución dice que la aplicabilidad de esas medidas de peligrosidad predelictual va a quedar dentro del órgano jurisdiccional. Entonces, sí está dentro de las facultades del Estado mantener un control preventivo para evitar que exista un efecto multiplicador de las experiencias delictivas que traen de los Estados Unidos y no necesariamente tiene que ser la detención como tal. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de si armamos o no armamos a la población y resurgen los llamadas defensas civiles o patrullas cantonales, etcétera. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Doctor Alexander, quisiera comenzar con usted porque esto tiene buena parte de un asidero legal. Hace unos segundos hablábamos acerca del contrato social Jean-Jacques Rousseau y cómo los ciudadanos en una república o en una sociedad ceden parte de sus derechos, pero es una cesión de derechos y uno de esos es el de autodefendernos, ¿no? Sumémosle esto, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza el derecho de la gente a portar armas. La línea de pensamiento allá va de la siguiente manera: si el poder radica en el pueblo y el pueblo no puede defenderse, entonces el pueblo no tiene poder. Entonces, digo esto porque básicamente las premisas que estamos escuchando de las declaraciones del presidente Gallegos, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, es: vamos a darle la oportunidad a las personas en su localidad de poder defenderse a sí mismas y por lo tanto vamos a encontrar una manera de legalizar el hecho de que estén armados. Pero no sé si usted mira esto conveniente o no. Es una pregunta muy delicada porque hay un fundamento político en el Estado democrático. El fundamento es el contrato social. De acuerdo con Rousseau, todos nosotros como ciudadanos damos parte de nuestras libertades al Estado para que el Estado proteja nuestras libertades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todos los ciudadanos tenemos un derecho constitucional a la seguridad. El Estado nos tiene que aportar la seguridad. Pero ¿qué pasa si el Estado no es eficaz? Legitima que yo como ciudadano pueda utilizar las armas y autodefenderme, formar asociaciones de abogados, de ciudadanos armados para que defiendan la vía, la comunidad. A mí me parece eso peligroso, porque está demostrando que el Estado entonces no puede protegerme, me protejo yo con mis vecinos, con mis congéneres. Y eso podría generar microfeudos donde la justicia se haga por los propios ciudadanos cuando no es esa la función. Obviamente que los ciudadanos sí pueden aportar ayuda en el combate al delito a través de su organización y con relación a una policía comunitaria, pero no que los ciudadanos tomen el derecho de hacer justicia por sus propias manos. Hay que tener eso mucho cuidado, porque supone suplantar al Estado. Imagínate, Carlos, si ahora para entrar a una colonia pues tengo que pedir autorización al grupo criminal que la maneja, pues con esas juntas vecinales son a ellos a los que les voy a tener que pedir permiso para entrar. No es así. El Estado es el garante de libertades y es el Estado el que debe asegurarle a los ciudadanos. Debemos de pensar cómo volvemos más eficaz al Estado y no dotar a los ciudadanos de ese poder. Y hay algo más. Yo he notado que también que se habla de si verdaderamente estas juntas vecinales harán justicia o son venganza. Hay algunos políticos que he oído que los ciudadanos tienen el derecho a la legítima defensa, sería una legítima defensa pública, pero a mí más me parece que es venganza, porque la legítima defensa es una situación muy excepcional que te permite el ordenamiento jurídico para que tú defiendas los hechos, mientras que aquí estamos hablando de situaciones generales, comunes, que más parecen venganza pública que un ejercicio excepcional de un derecho que te consagra la Constitución. Es muy peligroso ese tipo de temas. Así que tenemos que evitar en lo posible la creación de estos grupos que vayan a desencadenar ejecuciones sumarias, lesiones, torturas y que después de que terminen con los delincuentes vayan con los opositores políticos. Esto es muy peligroso. Ahora, Ricardo, intuyo yo que en la criminología hay un área de psicología conductual y entendiendo como de repente tú entiendes la mentalidad del salvadoreño, ¿es conveniente crear estos grupos armados? Carlos, maestro, al salvadoreño le encantan las armas y los políticos lo saben. Esta es la base fundamental de todo. Por eso estos temas cobran popularidad, llaman masas y tienen un fin electorero, el conseguir adeptos para mi propuesta, para mi planteamiento en materia política electoral. Esto no tiene ningún tipo de base. Criminológicamente lo que nosotros podemos observar es que El Salvador ha tenido ciclos de violencia recurrente, por lo menos durante los últimos 2 siglos. Están claramente definidos. Y las pistolas, las armas, han sido la fase predilecta de los salvadoreños. Yo agregaría al tema de las pistolas, de la pistolización, que no es secuela únicamente de la posguerra. Al salvadoreño está comprobado de larga data que le fascinan las armas. Y es un tema de que acá en el país la gente invierte cualquier cantidad de dinero para comprar armas legales y armas en el mercado negro.
en Centroamérica se estima que circulan más de 6 millones de armas de fuego. Obviamente la mayoría están sin control, porque el corredor de Suramérica y de Norteamérica es Centroamérica, donde convergen los intereses del crimen organizado como una de sus cartas de presentación y el tercer negocio más rentable para ellos en este momento sobre la faz de la tierra. El segundo elemento que quiero plantear en esto tiene que ver que la sociedad salvadoreña es intolerante. Entregarle un arma de fuego a una persona en El Salvador en este momento hay una ley, está vigente, y yo invitaría a cualquier salvadoreño que quiera armarse que recurra a la ley de regulación de control y armas de fuego, que visite una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional a través de sus oficinas regionales en Santa Ana, San Miguel y San Salvador en el registro de armas, y que apruebe los exámenes. Pero ¿cómo vas a pretender armar legalmente a la población cuando en el registro de armas ni siquiera se hace un examen de tiro práctico? El examen práctico que tiene el Estado salvadoreño consiste en que te dan una pistola, tú jalas el carro hasta el final, la desarmas y la tienes que armar en 2 minutos. Ese es el examen práctico. Y el otro examen práctico es que te den un fusil y lo armes y lo desarmes. Pero ¿cómo vas a desarmar una pistola, un revólver? Esos son los exámenes prácticos. Cuando he propuesto a la Comisión de Seguridad que revise la ley y que exija un examen práctico real con disparo en polígono autorizado por el Ministerio de la Defensa, y que este examen práctico sea conducido por los facultados. En este caso el ministerio no va a tener los recursos, pero la misma ley faculta a la Federación Salvadoreña de Tiro, que tiene instructores certificados y calificados del más alto nivel mundial y latinoamericano, para ver si es cierto que tienen la capacitación y el adiestramiento para gozar del privilegio que el Estado salvadoreño le entregue un arma. Pero aquí lo que vamos a tener es, volvemos a lo mismo, estos son políticas de seguridad impulsadas por nuestras autoridades políticas, sin medir tanto política criminal y mucho menos una política criminológica. Lo que tenemos ya es la facultad de que las colonias, los barrios, las comunidades, los cantones, los caseríos se organicen. Eso está perfectamente y formaría parte de la política criminológica. La política criminológica tiene a la base 2 elementos primordiales. Uno es la participación ciudadana y la segunda es el desarrollo de la comunidad. Pero ¿cómo vas a pretender armar a una comunidad cuando el Estado salvadoreño se encuentra ausente de grandes sectores de nuestro territorio? Y esto no tiene que ver con la guerra. El Estado salvadoreño había desaparecido ya en 1932 en muchos sectores, en muchos cantones, en muchos municipios, en muchos caseríos. Finalizamos esa etapa y nadie nos enseñó a convivir, nadie nos enseñó a cómo poder sobrellevar nuestros problemas. Simplemente pasamos una etapa y luego vino nuevamente la década de los 60 con el preaviso de lo que fue y desencadenó la guerra civil. Estamos hablando que salimos de la guerra en 1992 y nosotros, los que ya nos habíamos criado y desarrollado bajo las balas, tampoco nos enseñaron a cómo convivir. Entonces el tema tiene que ver con el aspecto de la criminología, las ciencias forenses, la criminología, la criminalística y la medicina legal están completamente ausentes de los debates de las políticas públicas, de la política criminal y de la política criminológica. Mientras la política criminal tiene a la base el derecho penal, la política criminológica tiene a la base la criminología, la ciencia, para poder establecer cómo surgió el delito, su criminogénesis, cómo trabaja, cómo opera la criminodinámica y poder trabajar principalmente en la prevención. La función de un criminólogo es principalmente velar por la prevención y por el desarrollo del territorio, pero en este momento, mientras el Estado salvadoreño no regrese al territorio, difícilmente vamos a obtener resultados. ¿Qué pasó con el Plan El Salvador Seguro? Que no contenía las medidas extraordinarias. Lo cambiaron
a los 3, 4 meses se pone de moda las medidas extraordinarias, surge el FIR y el FES, que han tenido una efectividad en el tema de homicidios, y luego el 24 de noviembre surge el GCAP, el Grupo Conjunto de Apoyo Comunitario, cuyo objetivo principal, nos explicó el Gabinete de Seguridad, iba a ser que cuando el FIR y el FES llegaran a los territorios, tomaran el control de esa comunidad, de ese espacio territorial, entraba el GCAP, como lo hizo en las poblaciones de Izalco, como lo hizo en Sonsonate y en otros sectores, y ahí están los resultados. Existen municipios todavía en El Salvador que con la intervención del GCAP presentan o 0 a 5 homicidios en lo que va de estos 5 meses. Por lo tanto, no podemos venir ahora como Estado salvadoreño y decir, bueno, el plan El Salvador Seguro, las medidas extraordinarias no funcionan. Ahora, lo que tenemos que hacer es armar a la población civil. Para que una persona sea efectiva en el manejo del uso del arma de fuego, tiene que practicar semanal y gastarse de 500 a 1.500 cartuchos, lo cual ni siquiera lo hace la policía. Por lo tanto, el tener un arma de fuego es un privilegio, y decirle a nuestros políticos, señores políticos, autoridades, la seguridad no está en el arma de fuego, la seguridad está en las políticas y en los instrumentos de comunicación adecuados, en llamar a los facultados, y no podemos generar estas defensas civiles porque ya tenemos una historia en la cual cuando se crearon las defensas civiles en El Salvador, lo que vino después fue un siguiente estadio, la denominada descalza, una de las principales violadoras de los derechos humanos. Entonces no podemos, por el afán de que no encontramos un rumbo, de que no encontramos la recuperación del espacio en la comunidad, porque todavía hay sectores que están en poder del crimen organizado en el país, porque recordemos, primero fueron 10 municipios, después 16 municipios para completar 26 en el plan El Salvador Seguro con el control de las medidas extraordinarias. Y este territorio, este primer compacto, segundo compacto, tiene que llegar hasta 50 municipios. Si usted agarra una calculadora en el teléfono, 262 municipios menos 50, ¿cuántos municipios están sin esta cobertura? Por lo tanto, es un error, es un claro retroceso el poder entregarle armas a la población, aunque sea bajo el pretexto de que son armas legales. No puedes, yo diría, estas personas a las que se les financió el arma y que se hicieron virales las fotos de la matrícula y de la licencia de estas 2 personas que se les regaló los revólveres, ¿cuántas veces han disparado? ¿Cuántas veces pueden tener la memoria muscular en su mente, en su psiquis, en su cuerpo, del impacto que tiene ese revólver calibre 38 especial? ¿Y cuál es el punto en el cual el fulminante explota y esa bala o proyectil sale para quitarle la vida a otro salvadoreño? ¿Y cuál es la premisa con la que parten estas personas de decir que un civil sin formación, sin capacitación, sin adiestramiento va a poder combatir frente a frente al crimen organizado? Definitivamente esto, en mi opinión, es una más de las tantas políticas electoreras que vamos a ver de cara de los candidatos a diputados y de los candidatos a alcaldes de aquí al 4 de marzo del 2018, que sin duda se van a incrementar. Ok. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República. Ricardo, doctor Alexander, muchísimas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Hola, muy buenos días amigos, muy buenos días Carlos, un feliz lunes para todos. Esperamos que esta semana sea exitosa, semana corta porque a media semana pues contamos con el Día de la Madre, así es que de ya un saludo para todas sus madrecitas. Nosotros por supuesto